El día de hoy vengo a hablaros un poco del tema de los pilotos tras haber subido un vídeo ayer y haber leído algunos de vuestros comentarios. Y es que, bueno, he llegado a pensar que todo el rato cuando estamos hablando de estos temas de pilotaje estamos todo el rato pensando en qué es lo que Lilith va a meter, cuáles son las normas nuevas, va a solucionar esto el tema de los pilotos. Pero sinceramente quería enfocar este vídeo de una manera diferente y os vengo a hablar el día de hoy de cómo yo arreglaría el tema de los pilotos en Rise of Kingdoms y sobre todo también si creo de verdad que es un gran problema que tengan que resolver. Y bueno, quiero comenzar diciendo una cosa bastante importante, ¿vale? Y es que yo aquí os voy a dar mi opinión personal y no tenéis por qué estar de acuerdo con ella, ¿vale? Yo aquí no vengo a evangelizar a la gente, a convertiros en testigos de Migbo, ni que penséis como yo. Simplemente me apetece hablar de mi opinión y vosotros también además sois totalmente libres de contar la vuestra por los comentarios. Yo además nunca borro comentarios. Sí que es verdad que a veces los leo y no respondo a todos, pero como digo, hay libertad en la parte de los comentarios, igual que yo tengo libertad de un poco opinar de la manera que quiera del juego. Y obviamente también otro tema, no trabajo en Lilith, por lo cual puede que lo que yo diga sea perfecto y sea una cosa súper saludable para el juego, pero también podría meter la pata tremendamente y llevar el juego a la quiebra, por lo cual que tengáis en cuenta que yo digo cosas al aire que puede que vayan bien o puede que vayan mal. Dicho esto, quiero empezar también explicando un tema de pilotaje que creo que no se tiene muy en cuenta a día de hoy en Rise of Kingdoms, y es que creo que hay dos tipos de piloto cuando hablamos de que piloto es alguien que se mete en la cuenta de otro a realizar ciertas acciones. Normalmente se le da con el tema de la guerra, es decir, tú te apuntas a Asedio de Orleans, el próximo fin de semana tienes zona 5 y alguien se mete a jugarte la cuenta, ya sea 1, 2 o 3 horas. También uno de los comentarios que leí del vídeo anterior, que no me acuerdo ahora quién me lo puso, pero decía, oye, pero qué gracia tiene que jueguen tu cuenta. Para mí, gracia ninguna, pero para otros sí que tiene gracia, ¿vale? Esto es una cosa que hay que entender. No todo el mundo tiene los mismos gustos, no todo el mundo le gusta jugar la misma cantidad de horas, no todo el mundo se comporta de la misma manera, ¿vale? Si a mí obviamente me preguntas, a mí mismo, oye, ¿a ti te gusta que jueguen tu cuenta? Yo te diré que no, a mí no me gusta que jueguen mi cuenta, al menos en el tipo de pilotaje que estamos hablando ahora, que es de guerra. Pero luego también hay otro tipo de pilotaje, que es el económico, que no sé, tampoco quiero dar yo aquí ni publi ni nada de eso, porque al revés, o sea, a mí me gustaría que este vídeo quede más enfocado a, oye, no utilicéis piloto que otra cosa, pero, bueno, como decía antes, sobre todo a dar la solución a lo de los pilotajes, pero bueno, tampoco hay que ser Albert Einstein para darse cuenta de que, por ejemplo, cuando abre el KVK y hay bárbaros por el mapa, no me creo que, por ejemplo, a Canadá, cuando se saca 1.000.000 de puntos de honor, el tío haya estado 24 horas cada día farmeando bárbaros, ¿vale? Como digo, no creo que haya que ser Albert Einstein para darte cuenta que algo está ocurriendo ahí. Es que al final, Rise of Kingdoms, una de las características para mí más claves que tiene este juego es que no tiene límite, ni en cuanto a guerra, ni en cuanto a farmeo. Límite siempre y cuando tu cuenta lo permita, porque sí que alguno me puede decir, pero Emigbo, el límite sí que existe, son los aceleradores. Sí, cierto, pero tú puedes estar 24 horas farmeando aceleradores de la manera que se te ocurra, haciendo cadenas de bárbaros, donde el limitante es los puntos de acción, cosa que se puede sacar al mismo tiempo puntos de acción de hacer fuertes bárbaros, y que al final lo que ocurre es que como que la economía por dentro de Rise of Kingdoms está tan rota que tú puedes estar prácticamente todo el día haciendo cosas. ¿Es eso algo malo? Para mí personalmente no lo es, porque yo tengo mucho tiempo libre, o me gusta tener, o dedicarle tiempo a este tipo de juegos, y son al final juegos que tengo un poco en segundo plano, ¿no? Para que me entendáis, yo a lo mejor estoy viendo una película o una serie y siempre tengo el móvil encendido y estoy pues haciendo un fuerte bárbaro, haciendo una cadena, haciéndome un valor en el mapa, en fin, haciendo cosas que me hagan progresar mi cuenta poquito a poco. Un día no puedo jugar, no pasa nada, ese día no juego, pero si tengo el tiempo y puedo hacer, sin prestar mucha atención, ciertas acciones que hagan progresar mi cuenta, a mí personalmente me gusta. Por lo tanto, yo te diría que Rise of Kingdoms no tenga límite a la hora de farmear, a mí me parece algo positivo. ¿Para quién podría ser negativo? Pues bueno, obviamente para la gente que tiene poco tiempo, porque si ya tienes que cada día dedicarte a gastar en los puntos de acción de manera efectiva, cuando abre KVK tienes que hacer cadenas de bárbaros, e incluso a quien no le apetezca matar valurs en el reino normal va a tener siempre una desventaja contra el que sí que lo hace, pues claro, al final empiezas a sumar y dices, vale, no tengo tiempo, no tengo dinero, pues está claro que a nivel de progresión te vas a quedar atrás en este juego. Pero claro, yo aquí es donde llego a pensar, este juego lleva así muchos años, por lo cual yo entiendo que ya ha habido una purga, es decir, el que no tiene ni tiempo ni dinero probablemente se ha ido de Rise of Kingdoms y se habrá ido a otros juegos de móviles que no requieran tanto tiempo. Sin ir más lejos, Call of Dragons, que es de la misma compañía, tiene todos estos puntos que estoy diciendo capados. De hecho, fíjate si tiene capado cosas que en Call of Dragons tú no puedes farmear gemas, cosas que aquí, por ejemplo, tú encuentras un depósito de gemas en Rise of Kingdoms, lo farmeas y vas a otro, y vas a otro, y vas a otro, y hay gente que se farmea 5.000, 6.000, 7.000 gemas sin problema.
No voy a entrar en el tema de si de manera manual o no, porque bueno, es algo parecido a lo de los pilotos, que es también otro problema que tiene que resolver Lilith, pero yo lo que vengo a explicar aquí es que este juego, como digo, no tiene límite. Sin embargo, en Call of Dragons tú encuentras un nodo de gema, que por cierto, vaya batalla campal hay aquí en cada nodo, irónico el asunto, ¿vale? Pero tú en Call of Dragons, cuando farmeas un nodo de gema, aparte de que allí se tarda 1 hora en farmear un nodo de 10 gemas y aquí se tarda 10 minutos, ¿vale? Para que veáis la diferencia temporal entre 10 gemas en Rise y 10 gemas en Call of Dragons, allí cuando llegas, creo que son a 1000 gemas al día, como que empiezas a farmearlas más lento, ¿vale? Se queja la gente allí, porque alguno dirá, hostia, ¿y por qué no se quejan? Pues no se quejan porque ese juego nació así, es decir, ese juego ya venía capado económicamente a nivel de farmeo de gemas. Tampoco se pueden hacer cadenas de bárbaros y nadie se queja, porque también el juego nació así. Y tampoco existen valurs y nadie se queja, porque el juego nació así. Entonces, mi punto un poco, ¿vale? Lo que yo vengo aquí a discutir es, si un juego nace de una manera, mantenerlo de esa manera no debería de ser un problema, porque la gente que lo juega y ha sobrevivido durante muchos años, ha pasado por una especie de ley de Darwin, donde sobrevive el más fuerte, donde la gente se adapta y evoluciona, y ya tienes una serie de jugadores, una audiencia que le gusta ese estilo de juego. Y de igual manera que hemos estado hablando de los puntos económicos, también pasa algo parecido con la guerra. Alguno dirá, hostia, Mikbo, ¿no te parece muy poco sano que la guerra en Rise of Kingdoms sea eterna, que dure días, que no puedas apenas dormir? Sí, me parece poco sano, pero me gusta también. Siempre me pillo vacaciones porque me gusta pegarme el vicio esos días y lo disfruto. Entonces, si no me gustara eso, yo habría dejado de jugar Rise of Kingdoms hace un montón de tiempo y jugaría otras cosas que el gameplay durara menos, como por ejemplo jugarme una partida de Clash Royale o de Brawl Stars, que sé que puedo ir al baño, mientras estoy cagando, me echo una partida, salgo del baño, cierro el juego y no tengo que volver a meterme de manera obligatoria ese mismo día más veces, ¿no? Para que veáis un poquito la diferencia entre unos juegos y otros. Vale, y ahora conecto con el siguiente punto, porque alguno me dirá, vale, Mikbo, ¿a qué vienes ahora a contarnos toda esta chapa y qué tiene eso que ver con los pilotos? Bueno, pues esto tiene que ver con los pilotos, porque lo primero de todo, yo uno de los motivos que considero que hace que existan los pilotos en este juego es todo esto que os acabo de contar. El hecho de que las guerras sean infinitas, el hecho de que la economía sea infinito, de que puedas estar horas y horas y horas jugando, es lo que genera a los pilotos. Y también al mismo tiempo te digo, ¿quién es el que necesita pilotos? Pues el que no tiene tiempo y sí tiene dinero, pero al fin y al cabo esa persona, el dinero lo puede utilizar o bien para comprar cosas en la tienda o bien para pagarle a alguien y que haga esos servicios. Yo entiendo que el punto aquí de Lilith y lo que le puede tocar más las pelotas es que las ballenas, al final la gente que mete pasta en el juego prefiera usar pilotos para generar beneficio y no comprar cosas en la tienda, y obviamente tienen un problema y van a tener que meter manos, pero yo creo que se están empezando a generar una serie de conflictos de intereses, porque mientras por una parte puedo entender el por qué intentan nerfear todo esto, también por otra digo, vale, ahora tú, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso en el que Lilith ha conseguido exterminar a los pilotos, por el motivo que sea, ¿vale? Por la solución que sea, mejor dicho, ¿vale? Imagínate que lo han hecho por IP, ¿vale? Yo no me puedo conectar, o sea, mi cuenta Mikbo, si yo me conecto desde España a Barcelona, incluso desde mi habitación, ¿vale? Tienen la IP exacta. Si yo ahora me conecto desde otro sitio, detectan que no soy yo y me la bloquean, ¿vale? Entonces solo me puedo conectar yo. No vengo a hablar de si eso es una buena o una mala solución, simplemente que imaginemos un mundo en el que eso ha ocurrido. Entonces vas a tener un problema con las ballenas que no tienen tiempo y sí tienen dinero. ¿Por qué? Porque no van a poder sobrevivir en un mundo en el que la guerra es eterna. También no van a poder sobrevivir en un mundo en el que la economía es eterna. O sea, van a tener que pagar mucho más, que veremos si están dispuestos o no a hacerlo, y sobre todo, ¿no? La parte donde yo creo que el juego flaquea un poco es, no van a tener el tiempo, ni a lo mejor ni las ganas de jugar su cuenta, porque son ballenas que disfrutan viendo su cuenta jugada, como si fuera el que tiene un equipo de fútbol y ve a los chavales jugar con su equipo, ¿no? Entonces, al final ahí es donde veo que este sistema que se está todo el rato implementando y pensando que esto va a resolver los problemas del juego, yo sinceramente que podría llegar incluso a hacer daño a largo plazo en cuanto a las ballenas que quieren pagar pasta, porque no hay que irse muy lejos, ¿eh? Tú te vas a básicamente cada reino o imperium que hay y sinceramente de la mayoría de jugadores que tienen más kill points, no juegan ellos sus cuentas. Tienen la cuenta, son los dueños, vienen, le meten pasta, pero luego les gusta ver a alguien jugando. Y alguno me dirá, no, pero Mikbo, a esos no los van a banear, a esos no los van a bloquear. Coño, pues entonces ahí me cabreo yo. Que sí, no soy una ballena, pero si esto va a ser el coño a la Bernarda, de unos sí y otros no a nivel de pilotos, entonces esa solución a mí tampoco me vale. Para mí eso, todos o ninguno. Entonces es simplemente un poco pues de reflexión sobre este tema, ¿no? De pensando, oye, ¿y si de verdad capan a todos los pilotos? ¿Realmente va a ser bueno para el juego? Pues ese es un tema. Vale, vamos ahora al siguiente punto. ¿Significa eso, y Mikbo, que tú estás diciendo que el juego está mejor con pilotos? No, tampoco. Pero si vamos un poco a la explicación atrás que he dado, hemos dicho que los pilotos se generan por dos cosas. Uno es la duración de las guerras y otro es por la
economía infinita que tiene el juego. Entonces, ¿y si encuentras un balance entre bloqueos de cuentas y un balance entre duración de las guerras o duración del farmeo? Para mí quizás ahí está el punto. Yo hace mucho tiempo dije una solución un poco polémica, pero que creo de verdad que podría ser una solución, que era nerfear los cofres dorados. Y alguno me tiró mierda como diciendo, no, y mismo, hijo de puta, ahora que tienes tú el S-VIP, ahora quieres que nerfeen los cofres dorados. Ojo, yo no he dicho con qué quiero que nerfeen los cofres dorados. Yo creo que los cofres dorados, si siguen dando nivel de VIP, estupendo. Si quieres subir el VIP, te vienes a un Imperium. Me parece estupendo. No me parece lo más, como te digo, lo más family friendly para el que paga en tier bajo, pero bueno, ok, es lo que hay, ¿no? Te adaptas y evolucionas. Yo a lo que me refiero es nerfear los aceleradores en los cofres dorados, porque al final yo estoy en un Imperium y fíjate la cantidad de aceleradores que tengo simplemente porque no he peleado un KVK, y yo soy un jugador que no paga prácticamente nada en la off-season, más allá de ofertas diarias y algún evento de recarga. No compro aceleradores en la tienda VIP, si no esto estaría mucho más alto, y sí, simplemente eso. Iba a decir algo más, pero no, sin más. O sea, y bueno, y el AP a veces lo tengo lleno, que lo podríamos añadir, ¿vale? Entonces imagínate si yo además, esto no es, ¿vale? Si yo además me comprara la tienda VIP cada semana, pues sería una locura la cantidad de aceleradores que tendría. Y eso yo, que siempre he estado viciado, en tier bajo no lo sacaba ni de coña. Por lo cual está claro, y no hay que ser muy listo para darse cuenta que los cofres dorados es una de las cosas que más inflan los aceleradores de cada cuenta. Entonces, ¿por qué las guerras son tan largas y tan infinitas? Bueno, primero es porque el juego lo permite, y segundo porque los cofres dorados te permiten. Que es verdad que si no hubiera cofres dorados, el Kraken de turno que paga, ese sí que tendría muchos aceleradores, pero no es lo mismo en una guerra que 100 jugadores vayan inflados de aceleradores y por lo tanto necesitas una flota de pilotos, que un Kraken tenga aceleradores y el resto no, porque el Kraken no va a poder pelear solo. Lo único que va a pasar es que ese Kraken pues se va a suarmear banderas a tope, porque va a utilizar los aceleradores en subir poder para equiparar sus aceleradores con el resto de la alianza, o va a tanquear más de la cuenta para subir su aclamación, lo cual la aclamación ya está contando el tanqueo. O sea, creo que es un juego más sano si solamente el Kraken saca aceleradores, que lo que ocurre pues en este último año o 2 años, que las alianzas con más kill point, donde se te juntan todas las ballenas y todos los Kraken mejores del juego, al final se retroalimentan tanto con los cofres dorados, que es que te generan una barbaridad de aceleradores y te producen esas guerras que son absolutamente largas, eternas, y que puede haber pilotaje durante 24 horas o más. Así que yo lo suelto. Posible solución, pero obviamente muy polémica: nerfeas los cofres dorados a nivel de aceleradores, para que la gente no farmee de manera pasiva tantos aceleradores y las guerras quizás duren menos. Y si te preocupa, yo que sé, otra cosa, como te digo, indirecta de no, y mismo, pero entonces no puedo entrenar a tropa, bueno, pues regala aceleradores de entrenamiento por otro lado. Quiero decir, soluciones las hay. Como digo, yo no digo que esta sea la solución perfecta, quizás es una terroristada, pero es una reflexión que yo dejo ahí. Vale, segunda posible solución que veo para este problema. Esta ya está medio implementada en el juego, o lo están intentando, y sinceramente es de las que a mí mejores me parecen, que sería el Rest Mode. Como hemos dicho, el juego te permite pelear durante 24 horas, pero ¿qué tal si restringes ese tiempo? En este caso, con el Rest Mode son 16 horas de guerra y 8 de descanso. Podríamos hablar un poquito más profundamente de si el Rest Mode está implementado de manera correcta o no. Yo le veo ciertos fallos, pero en sí, al concepto, no me parece mal. Peleas durante 16 y duermes 8. Es decir, el jugador que no quiera tener piloto porque le gusta a él mismo jugar su propia cuenta puede dormir. A mí eso me parece lo más normal del mundo. Cuando yo me he quejado alguna vez del Rest Mode es porque creo que esas 16 horas al final van a acabar siendo menos, porque pensá que se overlapea las 8 horas de descanso mía con las... o mejor dicho, no se overlapea las 8 horas de descanso mía con las 8 del enemigo, y claro, pues puede pasar que haya 8 horas de guerra intensa, 8 horas de yo quemar gratis y de 8 horas de que a mí me queman gratis, ¿vale? Como si fueran 3 horarios diferentes, por lo cual, hombre, de pasar de 24 horas de guerra a 8 me parece una bajada de intensidad demasiado heavy y que no me haría gracia. Pero el que yo pudiera dormir por la noche sin necesidad de que mi reino, porque es competitivo, me obliga a buscar piloto, a mí me parece una ventaja. Y sé que alguno dirá, Pepe, pero Enigmo, vete de ahí si te obligan a usar piloto. No, porque puedo hacerlo, entonces, o sea, quiero decir, no tengo el problema, pero preferiría jugar la cuenta yo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, lo digo simplemente porque me parece que el juego va más sano en esa dirección. Oye, si te quieres viciar, estupendo, te vicias, pero por lo menos déjame dormir, que es lo principal para no morir. Y sé que aquí entonces viene el contraargumento de, oye, pero esto no limita a los pilotos. Efectivamente, esto no limita a los pilotos, porque igual que yo me puedo viciar durante 16 horas, yo puedo entender que hay jugadores que no lo van a hacer, que solamente pueden jugar 1 hora, 2 horas, o como hemos dicho antes,
relevante, habrá jugadores que, oye, les apetece salir en el ranking, les apetece que otro juegue y van a pagar a alguien para que lo hagan por él. Mientras eso no afecte a los bolsillos de Lilith, probablemente a Lilith ni le importe en ese sentido. Lo que pasa que es verdad que de ojos a la deportividad queda un poco feo. Pero bueno, esto es un debate que podría ser eterno, ¿vale? Yo lo estoy intentando hablar con total transparencia, pero bueno, como digo, cada cosa tiene sus pros y sus contras y como vengo explicando, oye, el juego ha estado así toda la vida. Tan malo no será cuando el juego no ha muerto. Bueno, y después de todo esto voy a hablar de mi tercera solución porque, vale, conecta un poco todo. Y aquí es donde hablamos de los modos de juegos con un horario concreto. Ahora, por ejemplo, está abierto el Sunset Canyon Tournament, que bueno, a mí este evento me parece un mierdón, pero ese no es el punto. El tema es, de vez en cuando hay eventos que duran un tiempo limitado. De hecho, yo creo que si vamos aquí a la campaña, aquí se va a entender mejor. La Liga de Osiris no tienes problemas de piloto, o bueno, hay pilotos, pero nadie se queja. ¿Por qué? Porque dura un tiempo corto. Es decir, el partido dura 1 hora y a ti te la pela si la cuenta del enemigo la lleva su primo o él mismo. A ti te da igual, porque tú vas a jugar tu hora y ya está, y vas a jugar contra una cuenta X, ¿no? Sé que a algunos se puede poner muy tiquismiqui y sí que le puede llegar a molestar que el enemigo no juegue sus propias cuentas, pero es que sinceramente creo que al final eso es una cosa que, a no ser que te pongas a bloquear por IP, va a ser muy complicado de nerfear, por si quieres llamarlo así, y también llega un punto en que a Lilith ¿qué más le va a dar, ¿no? Si al final, si es 1 hora de juego, ¿no? Es como que te da un poco igual. Supreme Strife es otro ejemplo perfecto, es un modo de juego que dura 4 horas y nadie vi yo quejándose de los pilotos, porque todo el mundo puede jugar 4 horas, por lo cual para mí esta tercera solución va en la dirección de meted más modos de juegos que sean de batalla, divertidos, que medio sustituyan un poco al KVK, o no tienen por qué sustituirlo, porque el KVK ocurre muy de vez en cuando, y viendo los emparejamientos últimos, la verdad que muy de vez en cuando, porque la mayoría de emparejamientos es uno con guerra, uno con farmeo, uno con guerra, uno con farmeo. Entonces, oye, para los ratos muertos, méteme cosas interesantes, méteme strikes, méteme ligas de Osiris, que yo me pueda entretener y donde ahí la gente además no se va a quejar de los pilotos porque van a poder jugar el tiempo cortito. Entonces, lo digo porque el Res Mode me gusta por el concepto de que acorta el tiempo de guerra, pero puedo entender que si todo el mundo está ya acostumbrado a jugar KVKs 24 horas seguidas, pues por eso empieza a salir las quejas del Res Mode. En cambio, ¿qué pasa? ¿El Strike? ¿Se ha quejado alguien de que dura 4 horas? Yo he visto muy poca gente, porque ya nació así. Igual que el Call of Dragon nació totalmente capado y nadie se queja porque la gente lo acepta y lo juega de esa manera, cuando tú haces un nuevo modo de juego, la gente acepta un poco las reglas como son, porque no han visto una versión distinta. De hecho, el Olympia también pues tiene sus horarios y tal. A mí, por ejemplo, el Olympia me gustaba mucho al principio cuando salió y luego hicieron cambios y no me gustó y a día de hoy no lo juego. Pero oye, entiendo por qué hicieron los cambios. A mí, por ejemplo, me gustaba cuando jugabas con tu propio equipamiento. Sé que algunos dirán, hostia, Mico, pero entonces tú te revientas a un pollo. Sí, me lo reviento, pero para algo había ligas, ¿no? Entonces, para que yo me tenga que pegar contra gente fuerte, y a mí el hecho de decir, oye, cuidado que hay una ballena en el equipo enemigo, voy a huir de él, pero le voy a atacar al otro que sé que es más pollo, a mí me daba gracia y como que me daba un poco de estrategia. Pero cuando el Olympia todo está balanceado como está ahora y no hay ningún tipo de estrategia más allá de ser más cantidad numérica que el enemigo, pues creo que pierde un poco la gracia, más que estemos jugando un juego pay to win. Si quisiera jugar algo como un modo mega balanceado del Champion of Olympia, pues me voy a jugar al League of Legends, que al final es un poco lo que imita este modo de juego, y sí que está totalmente balanceado y bien hecho, no como el Olympia. Entonces, bueno, ese es el punto. Pero al final, oye, sirve como un modo de juego extra para entretenerte los fines de semana, donde no te vas a quejar de los pilotos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco por dónde he llevado el tema, con esto, como digo, no defiendo a los pilotos, ni tampoco estoy, ¿cómo te digo? Ni tampoco estoy absolutamente en contra. Simplemente opino y digo un poco todo esto porque he sentido durante estos últimos meses que el juego anda un poco perdido, de que, oye, no saben cómo hacer las cosas, porque dicen que van a bloquear y luego no bloquean, porque la gente todo el rato en los comentarios se pregunta, oye, pero ¿por qué no bloquean por IP? Oye, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no lo otro? Es que no creo que sea un tema de que no puedas saber si la cuenta está piloteada, creo que es más un tema de si te conviene bloquear o no, porque es lo que digo, imagínate que yo tengo un piloto y me bloquean la cuenta, pues me piro del juego a lo mejor, porque como he contado, yo llevo acostumbrado a jugar Rise of Kingdoms modo viciado desde el día 1. Aún así yo no uso piloto, pero como digo, mientras que yo no uso piloto para eso, o sea, algunos me diréis mismo, algunos decís mismo, pero ¿no usaste piloto en GT? Claro que usé piloto en GT, o sea, ¿qué voy a hacer? Me obligaron a ello, pero quiero decir, si no me obligan no lo hago, ¿no? Pero Arvix va full piloteado y lleva así toda su puta vida. Entonces, ¿tú no crees que ese tío va a dejar el juego si ahora le dices, oye, no puedes usarlo? Entonces, ahí es donde creo que Lilith está un poco pillada por los dedos, por desgracia. Entonces, pues
Si no puedes ir por la parte de bloquear porque sabes que te va a perjudicar, oye, ve por la parte de crear modos de juegos donde no sea necesario tener pilotos. Balancea también los pasos de KVK y los objetivos cómo funcionan para que incluso a lo mejor no hiciera falta un resmode. Oye, puedes hacer un nuevo formato, aprovechando que de formato en formato cambias un poco las reglas, para que, yo qué sé, Kingsland se pelee en periodos de 10 horas, como que 10 horas sí, 10 horas no, 10 horas sí, 10 horas no, tipo, no sé, en base a que abra o cierre un edificio. Al final ellos controlan el juego, inventan las reglas. No creo que sea imposible, con un poquito de creatividad, inventar reglas que te hagan solucionar, ¿no? El tema de que no tuvieras que estar 24 horas seguidas. Lo que pasa es que siento que muchas veces, sí, van metiendo formatos nuevos, pero son un poco copy-paste del anterior, con un par de mecánicas nuevas que no afectan al final a la guerra. Pues puedes decir, yo qué sé, Troya tiene habilidades y algunas están chulas, pero al fin y al cabo el core es el mismo. O sea, peleas de la misma manera y no... O sea, quemas las banderas de la misma manera y tu objetivo es el mismo, ¿no? En ese sentido no ha cambiado nada. Entonces sí podrías intentar implementar mecánicas y cosas dentro del KVK que generen guerra sin necesidad de estar todo el rato online. Como por ejemplo un altar de la oscuridad, pero bien hecho, ¿no? El altar de la oscuridad pocas veces se juega, los horarios no coinciden bien, se juega solo una vez por KVK y el resto de la pela y es solo para farmear honor. O sea, pero si haces un altar de la oscuridad bien hecho, igual haces que la gente pelee en pequeñas peleitas temporales durante varias veces y eso te hace vaciar aceleradores sin necesidad de piloto. Así que bueno, yo ya digo, aquí dejo un poco mi reflexión. Creo que he hablado suficiente. Ya me diréis vosotros qué opináis un poquito de todo este tema. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo un poquito más diferente, modo podcast, y nos vemos en el siguiente. Adiós. Try to count me out, but I'm on the grind. Yeah, count down till I'm going live.